¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, vuestro podcast de inversión y finanzas de confianza. Esta vez vamos a hablar de un tema que es, bueno, que ya sabéis, en los últimos años, bueno, más bien diría en el último año, estamos hablando muchísimo de ello y seguramente vosotros también habéis trasteado con ello, que es el tema de la inteligencia artificial. Cómo aplicarla al tema de las finanzas, de la inversión, cómo puede ayudarnos a la hora de tomar ciertas decisiones financieras también, o no, o ver si está lo suficientemente desarrollado o no. En fin, hoy vamos a hablar de todo ello con una persona pues que bueno, ahora contaremos un poquito más su background, pero es Salvador Mas, fundador de GPT Advisor. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fenomenal, esta mañana. Genial, pues nada, vamos a... Bueno, antes de nada me gustaría saber un poco quién es Salvador Mas y cómo llega a esto de fundar GPT Advisor y por qué. Bueno, yo ya soy una persona un poco vieja. Ya he fundado muchas cosas y he estado en muchos negocios fintech. Ya en su día, en la primera burbuja.com, en los años 2000, estuve montando Invertia desde los principios, el portal Invertia. Luego he montado otra serie de proyectos y he estado siempre trabajando en fintech relacionada con asesoramiento, carteras, etcétera. Monté también Finametrics, monté Open Finance, que son empresas que luego he ido vendiendo a grandes compañías. Y la última empresa grande en la que estaba era Allfunds, que fue quien compró Finametrics en 2018, y ahora de Allfunds he dado el salto otra vez a startup con GPT Advisor, con GPT Advisor. Genial, bueno, con este background, antes de nada, siempre os avisamos que lo que contamos por aquí, pues que no es recomendación de inversión, que inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no garantiza futuras, lo que siempre os comentamos por aquí. Y también os recuerdo lo del like, que nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo contenido financiero tan interesante como esta entrevista que vamos a tener. Salvador, con este background, ya digo, ¿cómo aterrizas con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo llegas ahí? ¿Ves una oportunidad ahora mismo, supongo, bestial en el mercado, ¿no? Sí, hay una oportunidad tremenda. Yo en el momento... Todo lo que es la inteligencia artificial generativa, en realidad el detonante está muy claro, que es la salida de ChatGPT al mercado. Es una salida, como sabéis, fulgurante, súper exitosa. Es la aplicación que más rápido ha llegado a tener los 100 primeros millones de usuarios. Todo el mundo empieza a usarla. La manera en que la ha lanzado OpenAI es muy temeraria también, porque no han parado en ningún problema legal que pudieran tener, etcétera. Por eso lo ha lanzado una startup, no lo podía lanzar una empresa con reputación o un gran corporate, porque tiene un montón de riesgos. Pero estos señores, Sam Altman y compañía, se tiraron ahí al ruedo casi un poco a modo de enseñarnos lo que ya tenían, ¿no? Ni siquiera por hacer un gran negocio, pero bueno, viendo un poco ChatGPT, que sale en noviembre de 2022, pues enseguida yo en Allfunds ya estaba en una época un poco ya más de salida, tras 5 años que había estado ahí trabajando con mucho, yo creo con bastante éxito y con mucho gusto por mi parte y con muchos amigos. Pero bueno, creo que sí que tuve claro que para empezar a innovar en esto tienes que ir a ritmo de startup, no puedes ir a ritmo de corporate, porque el ritmo es vertiginoso y el aprendizaje es vertiginoso. Tienes que estar más del 100% de tu tiempo dedicado a ver todas las cosas que están saliendo. Y bueno, obviamente la inteligencia artificial aplicada a los negocios, aplicada a los sectores, a todas las industrias, pues va a tener un desarrollo tremendo en los próximos años y ya lo está teniendo. En finanzas y lo que es inversiones, que básicamente es una industria súper... que depende un montón de la información, de los datos, del contenido, de las narrativas. Está totalmente atravesado por el lanzamiento, por esta tecnología que al final son modelos de lenguaje grandes, ¿no? La Large Language Model. Entonces, básicamente, el impacto que va a tener o la cantidad de cosas que se van a poder hacer con esta tecnología aplicada a finanzas es bestial. De hecho, ahora estamos en el momento de la exageración, ¿no? Del momento en el que nos creemos que esto va a solucionar todos los problemas que hay. Bueno, esto no es así y hay mucho malentendido también, como todas las
los hypes estos, con todas las burbujas, lo que sea de burbuja esto, hay mucha gente dentro del propio sector que piensa que esto va a solucionar todas las cosas. Hay que entender la tecnología para saber qué es lo que va a solucionar bien, qué es lo que va a solucionar mal, porque si nos creemos que va a arreglar cosas que no lo va a hacer, pues vamos a tener, en vez de una solución, otro problema, ¿no? Y eso creo que, por desgracia, bueno, como todos los movimientos así muy revolucionarios que hay, como ha pasado con todas las revoluciones, como pasó con Internet o como ha pasado con muchas otras cosas, pues también habrá muchos proyectos que se entiendan mal. ¿Crees que, imagínate, pongamos un escenario de aquí a 20, 25 años, en algún momento la inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder sustituir a un asesor financiero de toda la vida? Eso depende de los clientes. Eso va a depender de lo que vaya queriendo el cliente. La capacidad, yo creo que es un error decir que no va a tener capacidad para algo ahora mismo, porque lo estamos diciendo, se está diciendo ya este año y medio que llevamos de OpenAI, que yo creo que es el gran animador de todo esto, ¿no? Y cada vez que presenta algo nos sorprende y cosas que pensábamos no va a pasar nunca, ya están pasando. Es decir, la última presentación de la semana pasada de OpenAI, lo que es, no sé si lo habéis visto, vídeos donde se ve cómo interactúa, no es ya cómo interactúa voice to voice, o sea, voz a voz, con una voz que respira, que te interrumpe, que tú le puedes interrumpir y que tienes una conversación casi humana, que entiende tus sentimientos, que entiende tus emociones y además que tiene todo el cerebro, toda la capacidad racional que tiene eso. Es complicado pensar que hay algo que no tiene capacidad de hacer. Es decir, yo el otro día veía, por ejemplo, en la demo de la semana pasada de OpenAI, como, no sé si lo visteis, como un niño con un iPad, la máquina está viendo el iPad de lo que hay, le está preguntando cosas, es su profesor de matemáticas, le está diciendo, oye, ¿qué es la hipotenusa? Y el niño marca y tal, y con una relación muy humana, ¿no? Una relación muy obviamente muy fake, pero con una capacidad de ser el profesor de matemáticas o de idiomas de cualquiera de nosotros, realmente está cercano a que ya depende de mí si quiero que me atienda una persona o si me conformo con la máquina, porque, bueno, hablo de me conformo como si fuera a ser peor, pero no creo que es muy difícil a día de hoy, sobre todo al plazo que tú me has dicho, 25 años, pensar qué es lo que no pueden hacer. Yo creo que tenemos que entender mejor qué es lo que nos diferencia de las máquinas más que qué es lo que pueden hacer ellos, porque así acabamos antes. O sea, qué es lo que podemos mantener como nuestra actividad, porque todo lo que sea información, razonamiento, tal, no son los que lo vayan a hacer, es que van a llegar a un nivel muy superior al humano. Entonces, no hay que ver cómo podemos, no solo en una primera fase, cómo podemos ganar y cómo podemos aprovecharnos de tener estos asistentes tan alucinantes, ¿no? Pero en una segunda fase es ver cómo la inteligencia de nuestra empresa, de nosotros como profesionales, de nosotros como inversores, como lo que quieras, ha crecido en conjunto. Es decir, que ha crecido porque tengo mucha más capacidad. Bueno, pues eso es, o sea, creo que lo va a poder hacer todo, salvo la creación, salvo la originalidad y salvo la creación, porque es importante entender el espíritu de esto y al final el espíritu de esto está muy bien descrito en el papel, en el documento de Alan Turing, que se llama, no sé si te acuerdas de la película, es que no me acuerdo cómo se llamaba en español nunca, en inglés se llamaba The Imitation Game. The Imitation Game es el artículo de Turing en el que él ya ve esto que está pasando. Ya lo ve porque en realidad es una cuestión de matemáticas y de capacidad, de hecho, de capacidad de procesamiento informático. La capacidad de procesamiento informático ya está, los algoritmos ya están, pero los algoritmos ya los tenía pensado Alan Turing o los tenían pensado en los que estaban en el proyecto Manhattan. Esto es una cosa que ya existe desde los años 50. De hecho, ellos pensaban que iba a pasar mucho antes. Si te fijas, desde Turing pensaba que iba a pasar
enseguida, porque él a cierta escala consigue un ChatGPT, que es consigue una tecnología que es la tecnología que descifra Enigma. Creo que se llamaba así la película. Sí, Descifrando Enigma creo que era, que la he recordado la voz, es buenísima. Pero bueno, ya estas cosas que tenemos de cambiar los títulos en español y tal. Sí, sí. Pues The Imitation Game es el artículo que Alan Turing inventa, o sea, ve la inteligencia artificial generativa esta. Y claro, ellos pensaban que iba a pasar inminentemente. Fíjate la paradoja que han tardado 72 años, ¿no? Desde el año 50 hasta el 2022 ha tardado, si Alan Turing hubiera esperado, hubiera tenido que hacer mucho ejercicio para aguantar 72 años, porque ha sido mucho más de lo que ellos esperaban, aquellos genios de los años 50. Claro, esto para dentro, como te he comentado, para dentro de 20-25 años no tenemos ni idea, pero lo que es ahora mismo, en la actualidad, la inteligencia artificial es buena haciendo carteras de inversión. Mira, te voy a hacer un juego, porque le he preguntado a ChatGPT hace poquito, le he puesto un ejemplo, ¿vale? Le he dicho, mira, tengo 50.000 euros, quiero empezar a invertir, tengo perfil de riesgo 6 de 7, no me importa perder algo de dinero a corto plazo. Y quiero el dinero para comprarme una casa 5 años. Dicen, en base a esos datos, hazme una propuesta de asesoramiento financiero. Es cierto que hace un año me decía, no te puedo decir nada, y ahora, no sé si esto ha avanzado un poquito, pero me ha hecho una propuesta bastante decente. El resumen es básicamente, me dice 50% en acciones, y de hecho especifica, acciones growth 20%, indexos 30%, luego me dice bonos 20%, diferencia entre corporativos y el tesoro, un 10% cada uno, inversiones alternativas un 20%, dice raíz, materias primas y criptos me da un 5% también, y luego me dice un 10% de liquidez y fondo de emergencia. Claro, le he vuelto a hacer la misma pregunta otra vez y ya se le ha olvidado el tema del fondo de emergencia, por ejemplo, y me ha dicho que en acciones no, que fondos, pero me ha dicho otra cosa completamente diferente, algo parecida, pero me dice que bonos high yield, por ejemplo. Es decir, ahora mismo no sé si tiene la capacidad, para una misma propuesta, ahora mismo está dando dos cosas diferentes. No sé cómo estamos en este punto aquí. Bueno, lo primero es que yo a los que nos estén viendo o escuchando les recomendaría que no se fíen un pelo de ChatGPT. ChatGPT no tiene ni siquiera nadie dice que eso sea cierto. ChatGPT es exactamente el título del artículo de Turing, The Imitation Game. Es un fake que va cogiendo los textos o las propuestas más parecidas que haya visto en cada momento y los va montando, pero realmente lo que está es no está haciendo ningún análisis, está haciendo está cogiendo la cosa más frecuente que pase con más probabilidad y no está componiendo nada, no hay una herramienta cuantitativa que te esté diciendo qué cartera estás usando ni nada. ChatGPT ahora mismo es un gran peligro realmente porque de hecho no es que ChatGPT, el propio Sam Altman, que es el fundador de ChatGPT, está diciéndolo todo el tiempo y de hecho abajo tienes un disclaimer que dice, oye, la información puede ser inventada. ChatGPT lee Internet. Eso sigue estando ahí. Claro, y seguirá estando. Porque lee Internet, no sabe cuál es la respuesta verdadera, ni cuál es la respuesta. Sabe cuál es la respuesta más probable y luego con un índice, y por eso te da dos cosas distintas, porque hay un componente aleatorio para montar la respuesta. O sea, no es una cosa determinista. No ha ido, ChatGPT en la respuesta que te ha dado no ha ido a un sitio donde están unas carteras modelo y te las está dando, está copiando y creando cosas por ahí. No es nada, no es nada fiable. Por eso, y enlazo esto con el proyecto mío que es GPT Advisor, no es ChatGPT, es la idea de la empresa nuestra es montar ChatGPTs o montar GPTs, pero con los datos y con las estructuras que tengan las entidades para recomendar, buscando la fiabilidad, porque ahora mismo ChatGPT no está pensando para ser fiable, está pensado para darte una respuesta verosímil, pero verosímil no quiere decir que sea cierta, sino que parece cierta, que es lo más peligroso, ¿no? Porque parece verdad, pero está buscándote dar una respuesta rápida y lo hace fenomenal, porque se ha leído todo Internet, pero claro, si te lees todo Internet, bueno, en Internet hay muchas cosas buenas y mucha basura. Entonces, y mucha basura que mayoritariamente ha salido, ¿sabes? Es decir, que ChatGPT va a aprender eso. En cambio, para montar, es un modelo de lenguaje.
no es un modelo o sea, es un modelo que está copiando y pegando textos, o sea, copiando, pegando y construyendo textos de lo que ha leído por ahí con más probabilidad. En cambio, si tú quieres hacer algo serio en finanzas, obviamente tienes que hacer cosas tienes que calcular cosas y sacar, yo qué sé, pues la diversificación óptima, la cartera eficiente, lo que sea, la metodología que queramos. Todo eso no lo hace ChatGPT. Como mucho imita a alguien que lo ha hecho y tal. Pero por eso digo que yo creo que es muy, muy importante. ¿Que vaya a ir mejorando? Sí, irá mejorando. El otro día también lo dijo Sam Altman, dijo, lo único que nos falta es domain, en inglés, que es como conocimiento industrial que vamos a ir adquiriendo, que sí que va a ir adquiriendo y poco a poco esas respuestas sí que tal, pero ya no será la tecnología LLM, la tecnología del lenguaje, será que detrás habrá unos cálculos, o sea, habrá inteligencia artificial, pero no la de ChatGPT, que es de lenguaje, sino inteligencia artificial de toda la vida, cuantitativa o lo que sea, que digas, oye, es que gracias a que tengo un montón de datos y no sé qué, y proceso información y proceso millones de giga, lo que sea, gracias a eso tengo una respuesta cuantitativamente mejor que esta. Esa revolución, la revolución de dar una cartera mejor, no es la de ChatGPT. ChatGPT es una revolución de comunicación, no una revolución de dar una cartera mejor. De hecho, ya estoy leyendo algunas entidades que están ofreciendo como, gracias a nuestro algoritmo de ChatGPT, de inteligencia artificial generativa, gracias a esto te recomendamos estos 5 valores. Yo de ahí, ahora, a día de hoy, diría a los clientes, huir de eso. Eso no tiene ningún sentido, eso es bullshit. Eso, el regulador, en cuanto entienda lo que es esa tecnología, lo debería prohibir. El que tú... Es justo lo que tú acabas de decir, es justo tu experiencia. O sea, una entidad no puede basar una recomendación en un algoritmo que no controla y que además es totalmente aleatorio. Que una vez te va a decir una cosa y otra vez te va a decir otra, y además tú no sabes cómo ha llegado a esa recomendación. Que venga una entidad y te diga, oye, compra acciones de, yo qué sé, de Telefónica en vez de Microsoft. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho el algoritmo este. De hecho, eso en Estados Unidos la SEC empieza a prohibirlo. ¿Y en España, en Europa, cómo está la regulación ahora mismo con este tema? Bueno, en Europa nosotros estamos trabajando con CNMV en un sandbox. Estamos también trabajando con la FCA en Inglaterra y el regulador está entendiéndolo. Está entendiéndolo. En Estados Unidos van por delante, porque en Estados Unidos lo han inventado y está entendiéndolo. No, pero poco a poco lo irá viendo. Pues ahora, por ejemplo, con CNMV estamos probando, oye, ¿en qué condiciones la información que puede dar una entidad financiera de productos o de tal es fiable? O sea, lo que se trata de crear para una industria, claro, ChatGPT te dice una mentira y no pasa nada, porque para empezar te ha puesto un disclaimer, ni tú no estás pagando nada, te ha puesto tú no puedes denunciar a nadie ahí por eso, porque es que ChatGPT te está diciendo que es falso. Que es falso no, que no sabe si es falso o es verdadero, te está diciendo que te está diciendo algo. Pero no, o sea, ellos mismos no te están engañando. Entonces, claro, si una entidad empieza a utilizarlo, lo que tiene que crear es una capa de confianza, una capa de que los datos estén bien, de que las recomendaciones sigan determinado patrón, de que esto no le va a recomendar por encima de su perfil de riesgo MiFID o lo que sea. Entonces, eso es un poco la empresa mía, que es montar esa capa de confianza para que la IA pueda aportar todo lo que pueda aportar, que es brutal para una entidad, porque es un ahorro de costes y un aumento y una mejora de la comunicación con el cliente brutal. Pero claro, tienes que estar seguro de que funciona bien. ¿Qué pasará? Que se van a montar proyectos de esto, porque se van a montar proyectos como todo, ¿no? Como hace 3 años se montaba de blockchain, proyectos sin ningún sentido, se montaban proyectos de blockchain porque había mucho dinero y las entidades como que tenían que hacer algo. Pero no tenían sentido no sé, el 80% de ellos. Pero pues ahora pasará un poco igual. ¿Y cuál será el problema? Que cuando lleguen y vaya un comercial o vea que hay una cosa que, yo qué sé, que no está bien o que se ha inventado algo, que ha tenido una alucinación o algo de eso, si no has controlado bien esa capa de fiabilidad, pues dirán, ostras, esto es peligrosísimo porque se inventa. Claro, no es lo mismo equivocarse en ChatGPT, que no te da ninguna garantía, no te dice ninguna garantía, que equivocarse, yo que sé, en una receta de una farmacia.
una receta farmacéutica o en un seguro, ¿sabes? Entonces, por eso digo que la adaptación para la industria, o sea, todo lo generativo es súper alucinante y súper visual y vemos cosas flipantes y tal, pero lo que tiene que haber ahora, industria a industria, empresa a empresa, e incluso trabajador a trabajador, tienes que ir dando esa capa de enlazar eso con los datos correctos y saber y verificarlo todo. Bueno, te iba a preguntar que cómo podría usar una persona de a pie algo de inteligencia artificial para mejorar sus carteras, pero no sé si... Bueno, la parte a lo mejor no te va a decir, por ejemplo, tenemos nosotros en el comparador, lo hemos llamado Sonia, que es que tienes 2 productos o 3 fondos de inversión y lo compara y te va a dar te va a comparar los ratios y demás, pero claro, no te va a decir Sonia nunca este fondo es mejor que este otro, o sea, te va a decir este ratio de Sharpe es mejor que este otro, algo rapidito, pero claro, supongo que ahí está el avance que podemos implementar, ¿no? Aquí, es decir, pedirle información de cosas, pero no tanto a nivel de recomendación, quizás. Claro, pero Sonia está bien montado porque no está inventando, está siendo como una interfaz nuevo. Es como tú, en vez de preguntar con un screener, estás preguntando conversacionalmente qué es mejor, pero en realidad está yendo a la base de datos, ¿no? Eso es lo que está haciendo, y está sacándote los datos. O sea, eso es una buena aplicación porque no le estás dejando que se invente los datos. De alguna manera le está diciendo, no, vea los datos, porque si no tiene los datos, se los inventa. Porque está preparado para darte una respuesta. Entonces, por eso te digo que es peligroso. O sea, que es un juguete peligroso, salvo que hagas un proyecto como el vuestro, por ejemplo, que dices, oye, voy al comparador y lo saco y lo que creo es una interfaz conversacional. Estamos en la fase de darle fiabilidad y de darle datos y tal. También te digo, como me has preguntado antes, dentro de X tiempo, cuando le vamos a enseñar cómo funcionan todas las industrias a los algoritmos. Cuando eso esté funcionando ya, pues sabrá hacerlo y seguro que te diré, sí, claro que lo puede hacer, pero ahora mismo la situación que hay ahora es esta. Lo que tiene que aprender GPT para hacer cosas fiables, serias, quiero decir, yo qué sé, imagínate, de contratos, es aprender el dominio. Lo que pasa es el domain, que llaman en inglés, el contenido o la industria o eso. Y al final, pues esa es la empresa mía, lo que hace es eso, montar, que es enseñarle al GPT con las reglas de una entidad cómo tiene que asesorar o cómo tiene que contestar o cómo tiene que informar. Vamos, que los oyentes que estén pensándose en preguntarle cómo va a ir el SP500 de aquí a final de año, que se olviden. Bueno, va a acertar lo mismo o parecido que lo que esté leyendo. Sí, también te digo una cosa. Hay mucho cantamañana que también contesta sin... No sé si alguien sabe lo que va a hacer el S&P en un año. Yo, si le pregunto a alguien lo que va a hacer el S&P en un año y me contesta, ya dudo de él, ¿no? Si me lo dice con mucha confianza. Hombre, ChatGPT, ¿no? Estará replicando cantamañanas al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro, exacto. Hombre, no hay más que... Hay un experimento muy gracioso que nosotros hemos hecho, que es que le cargamos un gráfico típico gráfico de análisis técnico, con tal, y entonces se lo cargas y le dices, oye, primero le dices, explícame este gráfico, y si lo lee bien, lo entiende de puta madre y tal. Pero claro, le dices, oye, explícame este gráfico para que sea una recomendación de venta, ¿vale? Para que digas que ha habido unas figuras, que no sé qué, el hombro, cabeza, hombro, y esto es un cambio de tendencia y tal. Y hay que recomendar vender. O explícame este gráfico para que sea una recomendación de comprar. ¿Tienes duda de que lo hace perfectamente? Lo hace perfectísimamente. Te convence las dos veces. Es decir, y lo hace mirando el gráfico y buscando eso. Por eso digo que está claro que este es un sector de mucho cantamañanas, de mucho vendedor de humo. Entonces, que esto, para vender humo, esto lo va a hacer fenomenal, vamos. Eso lo va a... Tiene toda la capacidad. Ahora, otra cosa es hacer las cosas serias y yo qué sé, y calcular. Las carteras que te dé seguramente no estaba mal lo que te estaba diciendo, no estaba muy mal. Tenía cierto sentido, la verdad, pero es cierto que luego te despista que te dé una cosa y luego te diga otra. Otra cosa muy divertida de esto, yo estoy trabajando con bastantes entidades,
claro, al GPT hay que olvidar, casi lo tienes que quitar de la búsqueda por Internet. Cuando lo pones en un banco, tienes que centrarlo con las bases de datos de la entidad, o con los contenidos, o con las recomendaciones de la entidad, porque eso por supuesto. Pero bueno, el GPT, una cosa que me ha hecho gracia también de lo que dices, que se ve mucho, el algoritmo, eso lo ha aprendido sobre todo y es un algoritmo muy americanizado en eso, porque ¿qué recomienda mucho? Y espérate que el que es mejor, que el GPT-4 que es mejor y tal, lo recomiendo más aún, se va a inversión indexada. O sea, por defecto, a ti te ha dicho indexada y growth, tal, como que tampoco se entiende muy bien por qué indexada es distinto a growth, porque puede haber también growth indexado y tal, pero está medio mal, ¿no? Medio mal. Pero sí que es verdad que tiene una querencia, como dicen los taurinos, a la inversión indexada. El rollo indexado se lo ha aprendido muy bien, seguramente porque ese tipo de cosas las ha leído en portales americanos que hay, como sabes, hay millones de portales diciendo eso, y allí, como sabes también, el cliente americano es muy de o indexado o valores o acciones, ¿sabes? Pero los fondos, digamos, activos, desde hace muchos años, ahí ya creo que los fondos de Standard & Poor's, creo que activos, creo que ya son menos del 40% o algo de eso. Antes eran el 100% y ahora casi todo se ha ido a lo indexado, ¿no? Estos últimos años. Entonces, que tiene lógica también porque es más fácil recomendar indexado. Pero bueno, lo hace por fake. Pero luego, incluso el que está razonando más, que ahora yo estoy con el GPT-4 y está razonando más, también tiene mucha tendencia a indexado. Te justifica el tema de las comisiones, el tema de que no puedes conocer el fondo, no puedes conocer de antemano el fondo que va a hacerlo mejor que el índice, y el pasado, porque claro, como el último año y los últimos años, o sea, quiero decir que esa es una querencia curiosa. Me cuesta mucho más que te recomiende algo para batir el índice. Sí, es cierto, es verdad que las pruebas que he hecho así justo antes de la entrevista, era la mitad de la cartera casi siempre eran indexados. Mira, te voy a hacer dos últimas preguntas para acabar la entrevista. Una de ellas, pues le he preguntado a ChatGPT, claro, digo, mira, tengo a Salvador Mas, que es fundador de GPT Advisor, tal, ¿qué le preguntarías? Y la verdad es que ha sido bastante interesante, ya sabes que se enrolla mucho, pero bueno, literal ha sido, ¿cuál cree que será el impacto más significativo de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales en los próximos 5 años? Ahí queda. Pues la verdad es que es complicado. Cualquier cosa a 5 años, macho, es que es larguísimo, porque yo estoy alucinando de casi día a día, ¿eh? Ya. Trabajar en esto te está dando, o sea, la evolución que hay, no te digo cada día, pero sí, pero cada semana o cada release nueva de OpenAI es brutal, y de otras, ¿no? Yo dudo que, o sea, yo soy muy escéptico con las decisiones empresariales humanas. De hecho, va a haber una parte de humanidad que va a protegerse de la IA, las propias empresas van a protegerse de eso. Pero las decisiones humanas en comités de dirección y en grupos así de trabajo, en empresas grandes, creo que no van a ser más racionales por esto, porque yo ya han tenido oportunidad de ser, yo he visto ya desde hace muchos años ver datos que te indicaban claramente una cosa, y ver a un grupo de directivos creerse, o sea, entre todos reforzarse y negar la evidencia y cambiar el punto de vista. Por lo tanto, no creo, mientras la decisión final sea humana, os recuerdas que un día tomé la decisión la máquina, pero no creo. Mientras la decisión final sea humana, no creo que vaya a haber un cambio sustancial, salvo que la decisión pase a la máquina, que no creo que le vayan a dejar por ahora. Entonces, ya ha habido mucha tecnología y muchos datos y yo lo he visto muchas veces, en la que los directivos niegan lo evidente, ¿no? Los directivos, los políticos, o sea, todos tienden a engañarse, y entonces no creo que vaya a ser una cosa que vaya a cambiar demasiado. Te lo harán más evidente, pero yo he visto cosas muy evidentes, muy negadas por decisiones humanas, y lo vemos todos los días, porque ahí está, todos los sesgos que tenemos, y eso no creo que vaya a cambiar demasiado.
Y la última que siempre solemos hacer a todos los invitados cada semana es si, por supuesto, sin ser recomendación de inversión, si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años, bueno, me has dicho que 5 años te parece mucho, pero bueno, te voy a decir de aquí a 10 años, ¿qué sería? Ya digo, puede ser un sector, un país, tendencia, un fondo, lo que quieras, tu propia empresa. Bueno, en mi propia empresa ya estoy invirtiendo yo y ya es bastante. No quiero meter a mucha más gente que es arriesgado también. Es una inversión de alto riesgo. Yo ahora mismo, donde veo un potencial brutal es en todo lo relacionado con, y lo estoy viendo en las universidades, con ciencia de datos, con el tratamiento de datos, con toda esa historia. Ya lo era muy importante hace unos años, pero ahora es brutalmente importante, porque ahora hay un perfil, de hecho estudiaría eso, si tengo hijos que ya empiezan a la universidad y les digo, estudiad eso, porque realmente todo lo que es tareas informáticas, matemáticas, todo lo que sean tareas que de procesamiento de información y de lenguaje van a ser hechas por la máquina bien, salvo la creatividad. Y entonces una sería, pero sí que el dominar los datos, el conocer los datos desde un punto de vista de negocio y también saber usarlos con la IA para conseguir un apalancamiento brutal, eso es el oficio de por lo menos de los próximos 3 o 5 años, ese va a ser el oficio. Y luego la otra cosa que recomendaría a la gente es estudiar mucho o leer mucho temas muy, muy, muy diversos y muy creativos, ¿no? O sea, creo que hemos tenido un sistema educativo muy, muy orientado muy pasado de moda ya hace años, ¿no? Muy orientado a la industrial, a la era industrial casi del siglo XIX. Y ha seguido funcionando así, pero yo creo que ahora mismo, el otro día lo hablaba con una chica muy lista que está en IA y dice, no, ahora lo que hay que leer, hay que buscar información de otros sitios, hay que leer literatura, poesía, lo que sea, porque realmente la creatividad es lo único que te va a salvar. Lo único que vas a tener que tú aportar algo genuinamente humano. Porque lo demás, hacer fakes y hacer cosas sobre eso va a ser tan fácil que no va a tener ningún valor. Y muchos de los trabajos que estamos haciendo, muchos de los trabajos que se están haciendo son trabajos que van a ser sustituidos, pero porque en realidad tampoco tenían mucho valor. Entonces, si crees en el valor humano, yo creo que es donde hay que invertir. En empresas y todo eso, pues no tengo ni idea, pero creo sí que, porque van a cambiar mucho las cosas, pero sí que creo que hay que educarse muy hacia la antifragilidad. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Saber más de todo, entender, ser muy escéptico y no caer en las redes sociales, iba a decir, no caer en las redes de ser un usuario de una tecnología que no sabes lo que está pasando por debajo. Tienes que saber lo que está pasando por debajo para poder entenderla y para poder ser libre. Fíjate que no te hablo ya de ganar dinero, te hablo de poder tener libertad. Genial, pues Salvador básicamente nos ha descrito lo que es una megatendencia de inversión prácticamente, o sea que por ahí andaría un poco el tema. Oye, Salvador, ha sido muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por pasarte por los micrófonos de Finet Talks y nada, pues nada, que vaya bien con la empresa y que espero que seguramente con la inteligencia artificial andaremos lidiando por aquí también durante muchos años. Es lo que toca al final. Sí, es lo que toca y hay que disfrutarlo. La verdad es que es un regalo tener una cosa. Sobre todo ya a mi edad, que ya estabas un poco aburrido de reuniones, tal, no sé qué, de tener una cosa que de repente va a movernos a todos la cabeza y que además va a ser, yo creo que va a ser una cosa muy, muy, muy bonita para los trabajadores, para las empresas y para los humanos. Hay que saber posicionarse y yo creo que yo le recomiendo a la gente que vea lo que hay debajo de la punta del iceberg, ¿no? Que entienda qué está haciendo, o sea, cómo ha construido esa respuesta, por ejemplo, las que tú dices. Yo creo que eso es interesante porque
si no vamos entendiéndolo, vamos mal. Y la mayoría de la gente ya sabes que, sobre todo a nivel empresarial, digamos que no acaban de entenderse mucho las tripas de las cosas. Y eso, por lo menos a nivel personal, tenemos que pelearlo cada uno y entenderlo bien. Genial, pues nos tocará pelear con estas tripas de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Salvador, por pasarte por aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y a vosotros, pues nada, si os ha parecido interesante esta charla, como a mí me lo ha parecido, la verdad es que ha sido brutal, os dejamos dejarnos un me gusta por el vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo entrevistas tan interesantes como esta. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente semana. Adiós.